Rutherford fue el primero en observar las reacciones nucleares en 1919 y las observó a través de partículas de bombardeo, las cuales son naturalmente radioactivas. Después de esto, las reacciones nucleares han sido observadas cientos y cientos de veces. Una de ellas es la fusión nuclear, la cual consiste en la combinación de dos núcleos atómicos para generar un núcleo atómico más pesado. Su contraparte, la fisión nuclear, consiste en dividir este núcleo atómico en dos masas más pequeñas a través ya sea de la inestabilidad natural o de un impacto con un neutrón de alta energía. Ambas reacciones pueden tanto liberar como absorber energía, y esto depende de la masa atómica de los átomos involucrados y de la dirección en la cual ocurre la reacción. Por lo general, la fusión nuclear libera energía hasta el hierro 56, y a partir de ahí absorbe energía para generar átomos más pesados que por lo regular son forjados dentro de supernovas y otros eventos cósmicos de alta energía. La fusión es la energía que da vida a las estrellas. En el Sol, la fusión nuclear ocurre al unir átomos de hidrógeno, generando un positrón, un neutrino y deuterio, un isótopo del hidrógeno. Luego, el deuterio se une con otro átomo de hidrógeno, formando helio 3 y radiación gamma. Después se unen dos átomos de helio 3, formando un átomo de helio 4, liberando dos átomos de hidrógeno y más energía en forma de rayos gamma. Todo esto es posible gracias a una gran presión sobre los átomos debido a la gravedad, suficiente para vencer la fuerza de las cargas positivas que repelen a los átomos. La gran energía cinética de este proceso genera temperaturas extremadamente altas, por lo que es muy difícil de controlar y utilizar de la misma manera que con la fisión nuclear. Si al terminar la fusión nosotros medimos la masa del núcleo recién formado, nos podemos dar cuenta que no es la misma la inicial. Esto es algo extraño, pero hay algo que es una pérdida de masa. Y aunque esto parezca extraño para la física clásica, nos encontramos que para la física relativista de Einstein no es nada extraño. De hecho, es un concepto llamado defecto de masa. Este defecto de masa significa lo que implica, es decir, una pérdida de masa. Pero, ¿a dónde se fue esa masa? Esta masa se transforma al final en grandes cantidades de energía, sirve como combustible para liberar energía en la fusión nuclear. Y esto lo podemos relacionar por medio de la ecuación de nuestro querido Albert Einstein en 1905, E igual a mc cuadrado. Y esta ecuación nos ha permitido entonces, esa simple ecuación nos permitió saber por qué ha brillado el Sol por arriba de nosotros por tanto tiempo. El Sol convierte aproximadamente 564 millones de toneladas de hidrógeno en unos 560 millones de toneladas de helio. Esto quiere decir que cada segundo nuestro Sol convierte 4 millones de toneladas de materia en energía. Con la fórmula de Einstein y los datos anteriores podemos calcular la potencia de nuestra estrella. Esto da como resultado 3.8 por 10 a la 26 watts. ¿Pero esto qué quiere decir? Esto significa que cada segundo el Sol genera 760,000 veces lo que generamos nosotros en la Tierra en un año. Enorme cantidad. Sabiendo ahora que la masa se transforma en energía, gracias al efecto de masa que ya vimos, podemos calcular también la energía liberada, es decir, el cambio de masa que se transformó en cambio de energía. Esta energía liberada no es nada más y nada menos que el cambio de la energía de enlace, conocida en inglés como binding energy. Esta energía de enlace, o más bien la diferencia de energía de enlace, es la energía que se libera en el proceso de fusión nuclear. ¿Pero qué es la energía de enlace? La energía de enlace es esta energía que tiene unida a los nucleones, es decir, a los protones al núcleo. Y esto es el análogo, es como la fuerza nuclear fuerte, y la cual es mucho mayor que las fuerzas coulómbicas. Entonces la energía de enlace puede ser un análogo a la energía de ionización, por ejemplo. Bueno, para que pueda ocurrir la reacción de fusión nuclear es necesario primero vencer la fuerza de repulsión eléctrica que existe entre los núcleos de las partículas que van a reaccionar. Esta fuerza es lo que le conocemos como barrera coulombica. Recordemos que cuando dos partículas con una misma carga se acercan, ejercen una fuerza de repulsión entre ellas. En cambio, dos partículas con polaridad diferente se atraen entre ellas. Gracias a lo que conocemos como ley de Coulomb,
podemos calcular la fuerza de la interacción entre las dos partículas. La magnitud de la fuerza es 1 entre 4pi epsilon 0 multiplicado por el producto de las cargas de las partículas entre el radio entre ellas al cuadrado, siendo epsilon 0 la constante de permitividad en el espacio, la cual es igual a 1 entre la constante de magnetismo multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, o bien, una aproximación, 8.85 por 10 a la menos 12 farads entre metro. Gracias a esto sabemos cómo calcular la energía potencial. Ahora bien, hagamos un ejemplo. Vamos a calcular la barrera de Coulomb dentro de la interacción de deuterio con una partícula de hidrógeno. Podemos reescribir nuestra ecuación para la energía potencial como el producto de los números atómicos de las partículas entre 4pi epsilon 0 multiplicado por la carga del electrón al cuadrado dividido entre el radio. Sabemos que el radio del átomo es aproximadamente de 1 por 10 a la menos 15 metros. Entonces resolvemos la ecuación para estos valores. Reescribiremos la ecuación como 1 por 1 entre 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados entre newton por metro cuadrado multiplicado por 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs al cuadrado entre 1 por 10 a la menos 15 metros. Esto nos da como resultado 1.44 megaelectronvolt. Para explicar cómo se da el proceso de la fusión nuclear, introducimos un nuevo concepto llamado túnel cuántico. Resulta que para la física clásica, si se tiene un campo eléctrico y una partícula con una energía menor que la del campo eléctrico, esta partícula no podrá atravesar dicho campo y se irá del lado opuesto. Sin embargo, no estamos en física clásica, sino en física moderna, y aquí la partícula viaja con propiedades de onda, y al hacer una densidad de probabilidad existe una pequeñísima parte que hace que la partícula pueda atravesar dicho campo. Aproximadamente en 1928, George Gamow resolvió el problema de la desintegración alfa por medio del túnel cuántico. Ahí se dio cuenta que los elementos más propensos a fusionarse eran los que tenían el número atómico más pequeño y estaban elevados a grandes temperaturas. Ahorita sabremos por qué. Introducimos entonces la función de densidad de probabilidad de George Gamow, que no es más que el factor de Euler elevado a la 2pi sobre la constante de Planck multiplicado por el número del átomo en cuestión por su carga al cuadrado dividido entre 4pi epsilon 0 por el inverso de la velocidad. Esta velocidad siendo la raíz de 3 por k por t entre m. Introduciendo la velocidad nos queda esta expresión que podemos ver aquí, en la cual se destaca que como es un logaritmo negativo, la probabilidad es mayor teniendo átomos muy pequeños y temperaturas muy altas. Para llegar de una manera más formal a la solución del túnel cuántico, lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación de Schrödinger cuando hay una brecha de potencial que impide el paso de una partícula. Para esto lo primero que tenemos que hacer es anotar la ecuación de Schrödinger y luego anotarla de manera un poco más simple. Luego de esto proponemos una solución en función de una amplitud que depende de x y una función logarítmica que tiene a su vez una función que depende de x. Derivamos una y dos veces esta expresión para hacer más simple nuestra ecuación de Schrödinger en función de nuestra función phi. Y así tenemos una ecuación que podemos dividirla en parte real y parte imaginaria para resolverla de una mejor manera. Ponemos un asterisco en la parte real porque esta no se puede resolver a simple vista y resolvemos la parte imaginaria rápidamente. Para resolver la parte real asumimos que el cambio en a es muy pequeño y lo eliminamos. Y así resolvemos para la parte real también. Con esto encontramos que nuestra función phi de x es algo así como más menos 1 sobre la constante de Planck por una integral definida del momento de la partícula. Y así tenemos en nuestra expresión para resolver la ecuación de Schrödinger un factor de posición que es inverso a un factor de velocidad, lo cual nos habla del ya conocido principio de incertidumbre. Y aplicando lo que ya conocemos para resolver ahora sí el problema del túnel,
Ponemos la solución de la ecuación de Schrödinger para una barrera rectangular, en donde A es nuestra amplitud incidente, B es la amplitud reflejada, y también creamos otra solución de la ecuación de Schrödinger en la que F es la amplitud transmitida después de realizar el túnel. Y ahora tenemos una nueva expresión que nos dice la probabilidad de que el túnel ocurra relacionando el cuadrado de las amplitudes transmitidas e incidentes. Sí, en esta pequeña gráfica podemos encontrar cómo se encuentra la partícula antes de pasar por la barrera y al salir. La fusión nuclear hoy en día es considerada como uno de los métodos con mayor potencial para la obtención de energía. Es por eso que se han desarrollado muchos sistemas como el tokamak, que se basa en el confinamiento de plasma mediante campos magnéticos, uno en dirección toroidal y otro en dirección poloidal. La suma de ambos campos te producen un campo magnético helicoidal. Dichos campos producen una corriente inducida en el plasma para alcanzar temperaturas altísimas de los órdenes de 100 millones de grados Celsius, dado que sabemos que para llegar a la fusión se necesitan estas temperaturas. De hecho, la temperatura más alta a la que se ha llegado en la Tierra es alrededor de 510 millones de grados Celsius mediante este método. Sabemos que las condiciones para la fusión son muy estrictas, se necesitan una temperatura muy alta y una gran cantidad de energía. Es por esto que representa el principal desafío para la humanidad, hacer una reacción de fusión nuclear controlada, dado que en el Sol y muchas estrellas esta reacción se produce de manera muy fácil pero descontrolada. En la Tierra no podemos permitir eso, ya que necesitamos un flujo controlado de núcleos de tritio para producir esta fusión, pero sin llegar a una reacción desencadenada. Controlar al 100% los iones por más de 60 años de investigación y trabajo ha resultado casi una tarea imposible, dado que siempre se ha encontrado que hay una disipación de calor debido a las turbulencias internas de la corriente de electrones, y esto nos puede indicar que es una tarea muy difícil, dado que el principio de incertidumbre está relacionado con esto, pues no podemos conocer al 100% el movimiento de estas partículas.